Saludos, buenas noches a todas, todos, hermanos, hermanas, Iglesia de Cristo. Hoy tenemos el gusto, el privilegio de poder continuar con la lectura y el estudio de Eclesiastés, también de poderle cantar a nuestro Dios y alabarle eh, y estar en su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar este momento con una oración. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Padre de la Gloria, Padre Eterno, Padre Todopoderoso, que todo lo ves, Padre, que todo lo sabes. Te damos gracias por este momento, por esta noche en la que tu iglesia se reúne, la iglesia de Cristo en Ambato se reúne para estudiar tu palabra, mi Dios. Queremos salir edificados, queremos salir, mi Dios, con el ánimo de seguir haciendo tu voluntad y de edificarnos, mi Dios, mutuamente. Bendice al hermano que va a dar el mensaje de hoy, el estudio de hoy. Pon tus pensamientos, tus palabras en su boca, mi Dios, y que pueda llegar a cada una de las casas que están conectadas en este momento. Mi Dios, gracias por tu misericordia tan grande, porque cada día, Padre, nos llenas de, de bendiciones con el solo hecho de poder esperar y contar con la esperanza de salvación y de poder respirar, mi Dios, para poder alabarte y glorificarte. Te rogamos que recibas también las alabanzas que se van a hacer en un momento con agrado y con gozo, y que sea, mi Dios, todo lo que vayamos a hacer hoy para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con unas alabanzas que nos van a ayudar nuestro hermano Jimmy. Salud. Gracias, mi hermano Freddy. Qué lindo es terminar la noche con la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a darle a Él lo que podemos darle, fruto de nuestros labios que lo confiesan. Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Segundo cántico, el que no escatimó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? También con él todas las cosas, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Que Dios los bendiga, hermanitos. Vamos a pasar con nuestro hermano Gerardo. Bendiciones, mis hermanos. Esa es la fe y la confianza que tendremos, ¿no?, en nuestro Padre Celestial. Aquel que no escatimó absolutamente nada, que tuvo a bien por su gran amor y su gran misericordia entregar a su amado Hijo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Les pido por favor que me acompañen en palabra de oración para pedirle a Dios que nos sea guiando a todos nosotros en este tiempo, que nos ayude a entender, a comprender su palabra, pero también que nos ayude, en este caso que me ayude a mí de manera particular a poder expresarme con claridad y poder manifestar lo que su palabra tiene para nosotros en esta noche. Acompáñenme ahora, por favor, ¿sí? Oremos. Amado Dios, Padre bueno, infinitas gracias por su amor y su misericordia, Padre. Gracias, Dios, por el privilegio, Padre, de estar acá reunidos. Queremos, mi Dios, honrarlo, glorificarlo, Padre. Queremos, mi Dios, ser alimentados por medio de su palabra, mi Dios, ser animados, mi Dios. Ayúdenos, papito bueno. Transfórmenos, Padre bueno, Padre lindo, que realmente, mi Dios, su palabra sea eso que usted sabe que estamos necesitando, mi Dios. Usted más que nadie nos conoce, Padre, sabe lo que hay en nuestra mente. Su palabra manifiesta, mi Dios, de que aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, usted ya sabe lo que vamos a decir. Padre bueno, porque usted nos conoce absolutamente todo, Padre. Y por eso, mi Dios, confiamos en usted, mi Dios, en que así como estamos, venimos delante suyo, porque sabemos que de su mano pueden suceder cosas distintas para nosotros, Padre. Y podemos ser cada vez más, como su palabra lo indica, mi Dios, hacer cada vez más cosas, mi Dios, que sean de honra y de gloria para usted, papito bueno. Cada vez cosas más agradables para usted, mi Dios bendito, en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Gracias por tenernos con vida, con salud en este momento, mi Dios. Gracias por las maravillas que usted permite que experimentemos, mi Dios. Gracias, Padre bueno, por oír nuestras oraciones y que este tiempo, Padre, sea un tiempo en el cual podamos ser alimentados, mi Dios. Le agradecemos, Padre, y le rogamos todo esto, papito bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con los estudios del libro de Eclesiastés. Y la palabra típica, ¿no?, de Eclesiastés, aparte de vanidad de vanidades, es todo lo que ocurre debajo del sol, ¿cierto? Vamos entonces el día de hoy, de la mano del Espíritu Santo, vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Y para poder analizarlo, para poder meditar en lo que este capítulo 5 tiene para cada uno de nosotros, bendiciones, Angelito, Dolores, bendiciones, buenas noches, para analizar con propiedad, con exactitud, y darnos un tiempito para meditar en lo que los grupos de versículos están diciendo. Vamos a dividir este capítulo 5 en tres partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 7. La segunda parte, versículo 8 y 9 nada más. Y la tercera parte, del versículo 10 al versículo 20. Entonces, vamos a empezar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy que fuera tan amable de empezar con la lectura puntualmente de los versículos 1 al 7.
Todos, por favor, prestando atención con sus Biblias en sus casas y vamos a analizar lo que dice este grupo de versículos. Hermano Freddy, por favor. Amén. Eclesiastés 5 del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ok, gracias, hermano Freddy. De repente, ¿algún otro hermano de los que estamos aquí tiene otra versión de la Biblia? ¿O todos tenemos Reina Valera 60? Lore, ahí con Ángel. ¿Otra versión? ¿Sí? Sí, la versión NBI tenemos, hermano. Ok, ¿le puedo dar lectura nuevamente, versículo 1 al 7? Por favor, nuevamente todos prestando atención para ver qué es lo que dice. Gracias, Angelito, por favor. Sí, claro. Dice el versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te preocupes, no te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas, y quien mucho habla, dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no tener votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Ok, gracias, hermano Freddy, gracias también, hermano Ángel, por la lectura. Hay un tema fundamental en estos versículos del 1 al 7, en el cual se hace hincapié, ¿sí? Y es puntualmente de lo cual empiezo hablando el capítulo 5, el versículo 1 puntualmente, ¿no? Cuando dice, cuando vayas a la casa de Dios, y a partir de allí va a dar ciertas indicaciones, ¿cierto? De las cosas que muchas veces se hacen y que no se deben de hacer, y más bien nos va a recomendar las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la pantalla algunas cosas que nos van a ayudar a entender lo que está manifestando aquí. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿sí? En la versión Reina Valera 60 están los textos, pero se entiende. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué cosa es lo que tienes que en primer lugar hacer? Guarda tu pie. Ok, podríamos decirlo en el lenguaje actual, podría decir, no metas la pata, ¿no? Cuando vayas a la casa de Dios, no metas la pata, es decir, no hagas algo incorrecto, no te equivoques. ¿Sí? Empezamos con ese aspecto. Guarda tu pie, ten cuidado, no seas imprudente, al contrario, sé prudente. Y dice, acércate más para oír que para hablar, ¿cierto? Dice el versículo 1 y 2, ¿sí? Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos, cuida tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe qué hace mal, acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios.
¿cierto? Es decir, el enfoque de estos primeros dos versículos, ¿cuál es? Ten cuidado, sé prudente cuando vayas delante de la presencia de Dios. Sé prudente y por sobre todas las cosas, acércate a la presencia de Dios, principalmente para oír que para hablar. La semana pasada tuve la posibilidad de compartir con un grupo de jóvenes un tiempo. Y la charla estaba basada en los mandamientos de Dios, en los mandatos de Dios. Y cuando estaba haciendo esta parte del estudio, cuando estaba un poco leyendo algunos textos y reflexionando acerca de lo que decía, me llamaba mucho la atención y era algo que no sé si ustedes de repente saben, pero si lo saben, pues ahí también les hago recordar. Eh, la palabra que muchas veces se utiliza para mandato, mandamiento, tiene que ver con oír. Por ejemplo, esto no está dentro del texto, pero allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, cuando dice, oye Israel, ¿cierto? Oye Israel, la palabra oye, ¿sí? Solamente ese punto. En Deuteronomio 6:3, cuando en ese texto se dice la palabra oye, es la misma palabra que después se utiliza también en la traducción como mandamiento o mandato en el Antiguo Testamento, en algunas oportunidades. Y cuando en ese momento me puse a indagar qué relación tenía, o sea, a ver, por ejemplo, tenemos en otros idiomas palabras que se traducen al español, al castellano, pero que tienen, supongamos que tengan dos significados. Por ejemplo, en inglés la palabra love, por ejemplo, ¿no? Para nosotros tiene el significado de amar o de querer, ¿cierto? Son distintos, pero tienen una relación, ¿sí? Pero en este caso me llamó la atención que la palabra shama tuviera dos significados tan distintos. Uno era oír y el otro era mandamiento. Y analizando un poco más la definición de la palabra que se traduce como oír, quiere decir oír con atención, con predisposición para obedecer. Entonces, lo que está diciendo aquí el predicador, el Cogelet, en este versículo es acércate más ante Dios con esa predisposición de mente y de corazón para hacer lo que Dios te va a decir. Acércate delante de la presencia de Dios con esa intención, no con la intención de hablar. ¿Cuán distinto es al día de hoy nuestro concepto de oración? ¿Cuán distinto es nuestro concepto de ahora de entrar delante de la presencia de Dios? Normalmente cuando nos ponemos a orar, cuando entramos delante de la presencia de Dios, en gran parte, ¿qué cosa es lo que hacemos? Hablar, ¿cierto? Pero aquí el predicador nos está recomendando, nos está mencionando, cuando fueres a la casa de Dios, sé prudente, ten cuidado, no metas la pata, acércate principalmente para oír más que para hablar. Ven delante de la presencia de Dios con esa predisposición de, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y tener esa disposición de hacerlo. Ahora, entonces, guardar el pie, acercarnos más para oír que para hablar, ¿cierto? Porque Dios está en el cielo. ¿Y tú y yo en dónde estamos? En la tierra. Entonces, hay una gran diferencia, ¿cierto? Entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces,
acercarnos más para oír que para hablar, porque Dios está en el cielo. Él es superior, inmensamente superior a ti y a mí. Él es eterno. Nosotros somos limitados, somos temporales. Él es sabio realmente. Nosotros muchas veces no. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Nosotros a la justa sabemos y el presente y eso. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Y por eso, al reconocer quién es Dios y al reconocer quiénes somos nosotros, cuando vamos delante de la presencia de Dios, principalmente tenemos que hacerlo para oír, más que para hablar. Dice, no a ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? La multitud de palabras. Y aquí, por ejemplo, no sé si de repente Eric y Jimmy, ¿cierto? De repente se han sentido golpeados por este texto, porque yo sí, por ejemplo, cuando dice en la parte final del versículo 3, en la versión Reina Valera contemporánea, que dice, y si hablas mucho, dices tonterías. Y en mi caso, pues yo sí soy bien hablador, ¿no? Y entonces como me preocupo, porque yo me preocupo, digo, chíjole, y ahora voy a tener que hablar menos, ¿no? Bueno, y si digo algo, me perdonarán, pues, ¿no? Ya, por favor, ustedes entiendan. Entonces, es interesante, ¿no? Como el sacrificio de los necios es justamente la multitud de palabras. Y en la multitud de palabras, cuando hay multitud de palabras, se terminan diciendo tonterías. Dice aquí la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, fíjense cómo hay un hincapié. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, no te acerques principalmente para presentarle tu lista, ¿no? Como muchas veces hacemos lamentablemente, ¿no? A ver, empezamos, o sea, como quien va al supermercado, ¿no? Necesito esto. No, a la presencia de Dios debe ser más para oír que para hablar. Lo cual no quiere decir que no tengamos que hablar, ¿no? Pero habla de una predisposición, ¿cierto? Habla de una predisposición. Ahora, cuando hay multitud de palabras, hay tonterías, hay errores, como los cuales, las promesas, ¿sí? Dice, si prometes, cumple lo prometido. Como dice en el versículo 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas. Y el versículo 5 dice, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es decir, si vas a prometer algo delante de Dios, cúmplelo. Pero si de repente, ¿no? O sea, no, mejor, no, esto está difícil de cumplir, mejor no prometas. Nuevamente, ¿no? Un llamado a la prudencia. Sé prudente cuando te vayas a acercar a la presencia de Dios. Ahora, dice, no ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué cosa es un necio? ¿Quién de los que estamos aquí recuerda qué cosa es un necio? Yo estaba buscando ahora el significado y me gustó un significado que lo vamos a leer en un momento. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a hacer dedocráticamente, a ver. Lorena, ¿qué cosa es, o qué entiendes tú por un necio? Necio tal vez es una persona desobediente o imprudente. Ya. Algo así. Bien, vamos bien. Necio e imprudente, chévere. De casualidad, la hermana Ceci, ¿tiene alguna definición, algún concepto de necio? Insensato. Ya, pero algo un poquito más sencillo, mi hermanita, por favor, ayúdenme. Tonto. Ya, tonto, sí, también. Tonto también se le dice a veces en unas traducciones, ¿no? Estaba buscando y me gustó mucho esta definición de necio que encontré. Dice, necio es aquel que tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender debidamente
lo que conoce. Es decir, tiene el conocimiento, pero no sabe ponerlo en práctica. No lo pone en práctica. Podríamos decir que de repente, estoy equivocado, pero el concepto que yo tengo, por lo menos, de la diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿no? La inteligencia es tener información, ¿cierto? Tener la capacidad de almacenar información, podríamos decirlo. Mientras que la sabiduría, desde mi perspectiva, es saber aplicar toda esa información de manera correcta, ¿no? En el momento correcto y en la medida correcta. Pero en este caso, el necio, alguien que tiene conocimiento de Dios, pero que lamentablemente no sabe evaluar ni entender de manera correcta lo que conoce acerca de Dios. Entonces, el que se presenta delante de Dios y se presenta más para hablar que para oír, dice la palabra que es el sacrificio de los necios, de los que conocen, tienen algún conocimiento, pero no lo saben llevar a la práctica. Ahora, el versículo 7, yo lo voy a leer en esta versión, si pueda ayudarnos nuevamente Angelito, Lore o alguno en otra versión, porque es como que medio complejo, pero también hay una traducción que nos ayuda a entenderlo. Dice, por ejemplo, aquí en la versión Reina Valera contemporánea, dice, tú debes temer a Dios, porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas, dice. Hermano Jimmy, usted de repente tiene Reina Valera 60. ¿Cómo lo dice ahí? ¿O en qué versión tiene usted? Reina Valera del 60. ¿Cómo dice el versículo 7, mi hermano, por favor? Ok. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ajá, ahí está. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, las cosas vanas, las cosas vacías, huecas, sin sentido. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y yo me ponía, hermano Freddy, ahí está. Dígame, hermano Freddy. Otra versión tiene usted. Sí, dice, no debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Nuevamente, mi hermano, nuevamente, por favor. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Ajá, bien, interesante, interesante. No dejes que tus sueños inútiles, dice ahí, ¿no? Bien, ok. Ahí ayuda un poquito más. Porque dice, o sea, uno lee la versión Reina Valera del 60 y en muchas versiones, y uno dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y yo me ponía a pensar que entonces no podemos soñar o no debemos soñar. O sea, no en el sentido cuando estamos durmiendo, ¿no? Sino, por ejemplo, de soñar es que yo quisiera tener esto o lograr esto, me gustaría servir en esto o en aquello, ¿no? Pero encontré una versión que me aclaró un poco el panorama, ¿sí? Y no se está refiriendo puntualmente al hecho de simplemente soñar en querer lograr algo para Dios, ¿cierto? En servirlo de tal o cual manera, no. Sino, dice así, los soñadores se comprometen a cada momento sin pensar, pero tú teme a Dios. Esa es la versión de la Biblia latinoamericana. Y tiene que ver, ¿cierto?, con el contexto que viene hablando. El contexto viene hablando de quién, de personas que se comprometen delante de la presencia de Dios y respetando porque no van a cumplir, ¿sí? Es decir, por querer lograr cosas, por querer obtener cosas, podríamos decirlo, de Dios, creen que porque nos comprometemos a cumplir algo, bueno, Dios nos lo va a dar y entonces ya estamos bien, ¿no? Es como por ejemplo, podríamos decirle, a ver, ¿qué será? Dios, dame un carro. Y si tú me das el carro, te prometo que me pongo a dieta. O sea, algo así, ¿no? No, pues no se va a cumplir, ¿no? Pero, o sea, algo así está hablando aquí el texto. Los soñadores, o sea,
los que quieren lograr cosas, o como decía la versión que leyó hermano Freddy, ¿cómo era? ¿Sueños inútiles será? ¿Algo así? Sí, ¿no? Sí, sueños inútiles y alardes. Ajá, gracias hermano. Entonces, esos sueños inútiles, ¿cierto? Que no te lleven, en primer lugar, no los tengas, ¿no? Pero en segundo lugar, que no te lleven a actuar de manera irreverente delante de la presencia de Dios. Que no te lleven a actuar de manera imprudente delante de la presencia de Dios. Que no te lleven a comprometerte con cosas que no vas a cumplir. Eso es lo que el texto estaba, o en este caso, en este versículo 7 está manifestando, ¿no? No permitas que tus sueños o que tus anhelos, tus deseos, que muchas veces, como dice el hermano Freddy en esa versión, pueden ser inútiles, te lleven a actuar de esa manera incorrecta delante de la presencia de Dios. No permitas. Entonces, versículo del 1 al 7 está hablando justamente de ese enfoque, ¿no? Cuando te presentas delante de Dios, no metas la pata. Ten mucho cuidado. Sé prudente. No le ofrezcas los sacrificios de los necios, las vanas palabrerías. No. Más bien, acércate a Dios para oírlo. Y no oírlo solamente, a ver, eso dijo. Ay, es interesante. No. Sino con esa disposición de mente y de corazón para poner en práctica lo que Dios te va a revelar. Qué interesante, ¿no? El mandamiento, el obedecer los mandamientos de Dios, empiezan mucho antes de que Él nos lo dé. Empieza con la predisposición para hacerlo, con la cual nos acercamos delante de Él. Ahora, vamos a leer el segundo bloque de versículos. No, pero todavía esta parte de aquí. Dice la parte final del versículo 7, mas tú teme a Dios, ¿cierto? ¿Y qué cosa era temor? Me gustó la definición también que encontré que decía, es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación con Dios. Es decir, nuevamente, ¿no? Cuando te presentes delante de Dios, hazlo sabiamente. Hazlo reconociendo quién es Él y quién eres tú. Hazlo con la disposición de obedecerlo. Hazlo con el entendimiento de que Él es la autoridad y nosotros somos los siervos. Entonces, eso es justamente lo que hasta ese momento nos está diciendo el versículo del 1 al 7. Pero, por favor, ayúdame con la lectura, versículos 8 y 9, por favor. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Ajá. Ok, gracias, Mosito. Si ves, ¿cierto? Un poco como lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Habíamos visto ciertas realidades que se daban en esta vida debajo del sol. Y habíamos comentado, en este caso yo les comentaba acerca de cualquier parecido con la realidad, ¿cierto? De lo que veíamos, no era pura coincidencia, ¿no? Y aquí también, ¿cierto? Si ves, si de casualidad en la época en la cual tú vives, suceden estas cosas. Opresión de pobres. Sucede, ¿no? Sucede la opresión de pobres. Si de casualidad ves perversión de derecho y de justicia, también, ¿cierto? En aquel momento y al día de hoy sigue siendo lo mismo debajo del sol. Opresión, los pobres son oprimidos. Y el derecho y la justicia, el derecho cada vez más es izquierdo y la justicia cada vez es más injusticia. Y el predicador dice, si ves, si de casualidad ves, no te maravilles, dice, no te espantes, no te escandalices al ver estas cosas. ¿Por qué?
Porque sobre el alto, sobre una autoridad que hace esto, hay otra autoridad más alta vigilando. Y sigue diciendo, y hay uno más alto sobre ellos. Ahora, este versículo, esta última parte de este versículo 8 puede estar refiriéndose posiblemente a el sentido de que, si bien es cierto, las autoridades terrenales puedan estar haciendo algún tipo de cosas indebidas, recuerda que Dios está por encima de ellos, ¿no? Puede referirse en ese sentido. O también puede referirse en el sentido de que la corrupción es simplemente a causa de esta forma de ejercer el derecho y la justicia, ¿no? Una persona corrupta está así, ¿por qué? Porque otra persona superior lo corrompió y así sucesivamente, ¿no? Podemos tomarlo de cualquiera de estas dos maneras. Posiblemente se refiera más a la primera porque está hablando de no te maravilles, no te espantes, ¿cierto? Que no te termine afectando al extremo, sino más bien entiende de que aún a pesar de que las autoridades terrenales puedan estar actuando de manera indebida, hay una autoridad mucho más alta que está vigilando, ¿cierto? A la cual no se le escapa absolutamente nada de esto. En el versículo 9 dice, ¿y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Dice aquí en la versión Reina Valera contemporánea. En la versión Reina Valera 60, ¿cómo dice, amor? Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Ajá. El provecho de la tierra es para todos. El rey está al servicio de los campos. Me gustó como lo decía una versión, dice, sale ganando el país si el rey está al servicio del campo. Es una versión mucho más actual, ¿cierto? Y en este caso es verdad, pues, ¿no? Es verdad. Si la autoridad se dedica a hacer incrementar, a hacer crecer, en este caso, estas labores que son tan necesarias e indispensables en un país, obviamente que todo el país sale ganando, ¿no? Pero lamentablemente en nuestros países es a la inversa, ¿no? Normalmente siempre el campo es lo más olvidado, ¿no? Lo que se tiene completamente descartado y tristemente, ¿no? Pero el país, lamentablemente, por esa actitud contraria a lo que la palabra de Dios está diciendo, terminamos viviendo o sufriendo las consecuencias, ¿cierto? Ahora vamos a abordar versículos 10 al 20. Este es un grupo de versículos un poco más extenso y tiene un solo enfoque que es puntualmente el tema de las riquezas. Quiero pedirle a nuestro hermano Eric, por favor, si fuera tan amable, versículos 10 al 20, por favor. Eclesiastés 5, del 10 al 20, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo,
a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ok, muchas gracias, Eri, por la lectura. Versículos 10 al 20 tiene un enfoque central que es en las riquezas. Y mientras que uno va leyendo este grupo de versículos, uno muchas veces es confrontado, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos deseado ser ricos? ¿Algunos de los que estamos aquí hemos deseado alguna vez ser ricos? Confiesen, confiesen. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lorena confiesa. No, mentira. Confiesa. Todos en algún momento creo que, o sea, hemos tenido ese desliz, ¿cierto? Pero uno cuando lee este grupo de versículos dice, oye, no, pues ya no, ya. O sea, yo no quiero ser rico ya, en serio. Porque vamos a ver algunas cosas que se ven acá y uno, pues, si se pone a meditar, uno dice, es verdad. Por ejemplo, versículo 10, dice aquí en la versión Reina Valera Contemporánea, quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad, esto es algo vacío. Y es verdad, el que ama el dinero no se sacia y tampoco lo disfruta, ¿cierto? Porque el que ama el dinero, ¿en qué está enfocado? En tener más dinero. Es complicado, ¿no? El que ama el dinero no se sacia de tener plata, quiere más. Y ese dinero que lo tiene, no lo disfruta. Solamente lo quiere tener para ahorrarlo, ¿cierto? Para guardarlo. Y seguir teniendo más, y seguir teniendo más, ¿cierto? Versículo 11, por ejemplo. Les voy a preguntar a ustedes si ustedes han visto esto en sus vidas también. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto? Aparte de poder contemplar sus bienes. Más tenemos, más gastamos. ¿Les ha pasado a ustedes eso en sus vidas? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de vivir con un presupuesto mucho más bajo del que tienen ahora? Y yo particularmente con mi esposa hemos conversado más de una oportunidad, creo, justamente de eso, ¿no? En algún momento hemos tenido una situación económica más dura y nos acomodamos con eso que teníamos. Y de repente cuando hemos tenido la posibilidad de tener un poquito más, sorprendentemente gastamos más. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Pero pasa, ¿no? O sea, tenemos, supongamos, $400. Bueno, con 400 vivimos, ¿no? Tenemos la oportunidad de ganar 500. Entonces, si uno se pone a hacer números, ¿cierto? Si antes con 400 vivía y ahora gano 500, ya tengo 100 para ahorrar, ¿sí o no? Pero no, esos 100 también se gastan. Se van también. Entonces, yo particularmente yo me ponía a pensar, digo, oye, no, estamos mal. Estamos mal. Claro, no, hay que ver. Y todas estas cosas son interesantes porque Dios le dio sabiduría al predicador para poder darse cuenta de estas cosas que suceden debajo del sol. Y que muchas veces nosotros nos vemos envueltos, pero no terminamos de darnos cuenta. Pero aquí Dios, en su gran amor, nos está entregando justamente esta información, pero no solamente para que queden como información, sino para que es palabra de Dios la que estamos recibiendo. Y la estamos recibiendo para ponerla en práctica. El que ama el dinero ni se sacia ni lo disfruta. Cuanto más tenemos, más gastamos. Y eso no debe ser así. Versículo 12 al 17 dice, el que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño.
Ya. Mi hermana Marta tiene una pregunta. ¿Qué hizo usted? Ya le pago, tranquilo entonces. No se preocupe. Ya está. Ahí, ya le apagué el micrófono, mi hermano. Tranquilo, a veces pasa. A veces pasa. Pasa en las mejores familias, no se preocupe. Ok, entonces, el que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. ¿Será por eso que no puedo dormir bien? No, mentira, yo sí duermo muy bien. He visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños, pues se pueden perder en un mal negocio, y a los hijos que tuvo no les deja nada. Al final se va tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se lleva de todo su trabajo. También esto es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le sirvió trabajar tanto para nada? Para colmo, toda su vida la pasa comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miserias. Cualquier parecido con la realidad, cierto. Nuevamente, ¿no? Como la sabiduría que Dios le dio al predicador para ver lo que sucede debajo del sol, el sol, perdón, debajo del sol, y poder recapacitar nosotros y poder reflexionar acerca de aquellas cosas que también nos han acontecido en algún momento a nosotros. Dice, el trabajador tiene dulces sueños. O sea, aquel obrero, aquel que está ganándose el pan diario, ¿cierto? Tiene dulces sueños. Coma mucho o coma poco. Mientras que el rico, ese no puede dormir. ¿Por qué? Porque está pensando, me quieren robar. La reja, está sonando la reja, me quieren robar. Se quieren venir a llevarse mis 12 millones. Mis 12 millones de sucres, o sea que son como 12 centavos, creo, al día de hoy. Se quieren llevar. El rico no puede dormir, el trabajador tiene dulces sueños. Cuando se pierden las riquezas de aquel rico, cuando en un mal negocio pierde las riquezas guardadas, ¿qué le pasa? ¿Qué le acontece? A los hijos ya no les va a poder dejar nada, ¿cierto? Qué desgracia. Se va como vino de este mundo, igual, una mano adelante y una mano atrás. No puede llevar nada más. ¿De qué le sirvió trabajar tanto? De nada. Y dice que perdió todo y con ese ánimo va a comer con afán, dolor y miseria. Entonces, ¿quieren ser ricos o ya no? Ya no, la palabra de Dios los convenció que ya rico ya no, ¿no? Ya no, ya. Acomodados nomás, no, me dice. Ricos ya no, porque verdad es que el rico no, en serio, ¿no? Uno se pone a pensar y digo, claro, porque el que tiene plata está preocupado que le quieren robarse o no. ¿En serio? O está preocupado en los negocios que va a hacer porque no quiere perder la plata, sino quiere tener más. No descansa, no come a gusto. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos 18 al 20. En el versículo 18 dice, pero algo bueno he visto. Bien, predicador. Todo lo demás era pura vanidad, tristeza, dolor, ¿no? Una vida pesimista. No, esta vida debajo del sol es horrible. Pero, versículo 18, pero algo bueno he visto. Y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar. Cada día de nuestra vida, del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros Dios ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. Versículo 18 dice, lo bueno es disfrutar del fruto de trabajo. Lo bueno, lo bello, lo hermoso es disfrutar del fruto de trabajo. Y es verdad, ¿no? Qué chévere es cuando se puede, con ese fruto económico del trabajo, poder salir a un paseíto,
poder salir a un lugar especial a comer, poder hacer un viajecito, poder hacer algo especial, pero para disfrutarlo. Lo bueno, eso es lo que está diciendo el predicador. Lo bueno es disfrutar el fruto del trabajo. Y en el versículo 19 y 20, cuando Dios da riquezas y bienes, me gustó esta parte, también da la capacidad de disfrutar de ellas. Y cuando habla de la capacidad, estaba hablando de dominio. Es decir, cuando Dios da riqueza y bienes, también da la capacidad de dominarlas y de disfrutar de ellas. Es decir, que el trabajo no te domine a ti, sino tú domina al trabajo. Que el trabajo no te esclavice. Al contrario, que el trabajo sea un instrumento de parte de Dios para que disfrutes la vida. Y me gustó también cómo termina la parte de este versículo 20 y la parte final de este capítulo 5 es, al llenarle Dios de alegría por disfrutar el fruto del trabajo, no se acordará de los días de su vida. Es decir, miren cómo está hablando aquí el predicador. El predicador está hablando que los días del ser humano debajo del sol, ¿cómo son? Complicados. ¿Cierto? Los días del ser humano debajo del sol está lleno de problemas, de circunstancias complicadas, de cosas a veces sin sentido. Pero en este enfoque final de este capítulo 5, el predicador dice, pero el disfrutar del fruto del trabajo, al alegrarte con eso porque es regalo de Dios, hace que se disipen los recuerdos de esos días no tan felices, no tan agradables. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos tomar esta segunda parte de este capítulo 5? El trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es un instrumento de Dios. Y como tal, debemos usarlo para ser bendecidos por parte de Dios. Para poder, por medio de ese fruto del trabajo, de ese dinero, disfrutarlo. Por medio de ese fruto del trabajo, gozarnos, alegrarnos con los nuestros. Porque eso es lo que realmente va a alegrar nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar a sobrellevar de mucho mejor manera aquellos días que sean poco agradables mientras que vivimos debajo del sol. Para terminar, mis queridos hermanos, quiero hacerles reflexionar o meditar en algo en particular que me llamó mucho más la atención en todo este capítulo 5. El capítulo 5 empezaba con esta frase, ¿no? Cuando fueres a la casa de Dios. Y la pregunta para cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, es esta. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo viniste a este tiempo de reflexión, de estudio, estando en la presencia de Dios? ¿Viniste a cumplir un tiempo porque los días jueves hay que reunirse? ¿Viniste de repente simplemente por algo, bueno, vamos a meternos? ¿Viniste a ver a tus hermanos simplemente? ¿O viniste con esa predisposición de mente y de corazón a escuchar qué es lo que Dios quiere que tú pongas en práctica? Lo que la palabra de Dios en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, y a cada uno de ustedes, nos está hablando y nos está diciendo, cuando vayamos, cuando vengamos a la presencia de Dios, tenemos que venir con la expectativa, el anhelo y el deseo de poner en práctica lo que Dios nos va a manifestar. Porque si no, estaríamos cometiendo los sacrificios, las ofrendas,
de los necios, que vienen delante de la presencia de Dios de manera imprudente y que no están temiendo a Dios. Por eso el ánimo para todos nosotros, y particularmente el ánimo que Dios me ha dado también a mí en este tiempo, por medio de este grupo de versículos, es ver las cosas desde otra perspectiva. Como le decía, muchas veces creemos que entrar a la presencia de Dios es empezar a recitar una lista de deseos, anhelos y cosas que nosotros necesitamos o creemos que necesitamos. Pero lo que el predicador en esta noche me ha manifestado a mí, y espero que cada uno de ustedes también, queridos hermanos, es que cada vez que nos acerquemos delante de la presencia de Dios, mi actitud, mi comportamiento debe ser: ¿y qué me irá a enseñar Dios? ¿Qué me dirá Dios en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, para que yo ponga en práctica? Espero sinceramente que la palabra de Dios haya llegado a sus mentes y a sus corazones, queridos hermanos, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener este anhelo, ¿no? A tener este anhelo, este deseo, esta motivación de corazón y de mente de acercarnos a Dios de esta manera. Quiero pedirles que para terminar, por favor, me acompañen en palabra de oración, y después de la oración, pues vamos a parar la grabación, y si algo de la palabra de Dios ha llegado a sus mentes y a sus corazones, sería muy chévere poder escucharlos y poder alimentarnos mutuamente. Oremos, por favor, ¿sí? Amado Dios, Padre bueno, papito lindo, estamos aquí, mi Dios, delante de su presencia, Padre, y le agradecemos infinitamente, mi Dios, por permitir, Padre, que su palabra sea ese alimento, mi Dios, que su palabra sea ese ánimo, Padre, que estamos anhelando y necesitando cada uno de nosotros, Padre. Muchas veces, mi Dios, debemos admitir, Padre, que hemos hecho lo incorrecto, mi Dios, delante de sus ojos, que hemos, posiblemente, inclusive podríamos decir, hemos tenido comportamiento de necios, mi Dios, delante de su presencia, Padre. Y nos hemos acercado delante de su presencia mucho más, mi Dios, para ofrecerle un pliego de peticiones, mi Dios, una lista de anhelos y deseos, Padre. Pero realmente, mi Dios, conforme a su palabra, como nos está manifestando, mi Dios, como nos está enseñando en esta noche, Padre, eso no es correcto, Padre. Debemos acercarnos delante suyo, mi Dios, con una disposición, en primer lugar y por sobre todas las cosas, Padre, de oírlo, de escucharlo, mi Dios. Y no solamente es el hecho de escuchar físicamente algo suyo, Padre, algo de su palabra, sino, mi Dios, el tener esa disposición de mente y de corazón para poner en práctica aquello que usted nos vaya a manifestar, papito bueno. Padre, usted más que nadie nos conoce, mi Dios, sabe nuestras luchas, sabe nuestras fortalezas, debilidades, sabe nuestros anhelos y sueños, mi Dios. Y queremos rogarle, Padre, que sea usted ayudándonos, mi Dios, a cada uno de nosotros a acercarnos cada vez más como usted nos lo ha enseñado en esta noche, papito bueno. Gracias, mi Dios, porque si usted, mi Dios, nos permite ver algo más en su palabra, es porque quiere que sigamos creciendo, mi Dios, que sigamos profundizando cada vez más en ese conocimiento suyo, en esa relación para con usted, papito bueno, y que realmente, mi Dios, por medio de estos estudios, por medio de estos tiempos de canto, de oración, de meditación en su palabra, Padre, que podamos tener, como en estos momentos, mi Dios, podamos seguir creciendo, Padre, que los momentos individuales también, mi Dios, que tengamos de oración, de lectura, de meditación en su palabra, mi Dios, cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre, que también, mi Dios, sea esa ayuda que necesitamos para poder hacer cada vez más las cosas como usted las quiere, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a acercarnos delante suyo, como realmente usted así lo quiere, papito bueno. Infinitas gracias por su amor, su misericordia y por su palabra que en esta noche nos ha brindado, mi Dios. Y todo esto, papito bueno, se lo agradezco y se lo ruego, Dios bendito, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar la grabación. Gracias por este hermoso tiempo que Dios nos ha dado.